Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos así con este tema del Joe Arroyo, echado pa'lante, nuestra edición del día de hoy, desde Tumaco, en la Perla del Pacífico, que nos ha convocado hasta este lugar, hasta esta parte bellísima de Colombia, porque hay un evento que se está realizando. Buenas tardes, Nancy, coméntanos. Buenas tardes, Alan, qué rico poder comentarle a la gente. Sí, estamos en la Perla del Pacífico y una gran odisea, el tema echado para adelante, sí, una odisea de lo que hemos vivido muchos de los que hemos llegado acá a este congreso del Colegio Nacional de Periodistas, y estamos en representación de la seccional norte de Santander. Y así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En ese enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y el gobierno oficializó lo que ya se sabía que iba a hacer: eliminarle 6 ceros a la moneda. Y ahora, a partir del 1 de octubre, ¿sabe cómo se va a llamar el Bolívar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué nombre va a tener ahora? Bolívar digital. ¡Ah, caramba! Yo no sé qué tendrá de digital, pero lo cierto del caso es que es un papel moneda que se va a transar. Que no va a ser digital. Que no va a ser digital, que se va a transar en la economía, pero que fundamentalmente lo que busca es ponerle un cierto orden a este desorden que es ya la moneda venezolana. El Banco Central de Venezuela ha dicho que a partir del 1 de octubre entrará en vigencia el Bolívar digital. Esto es al aplicar una escala monetaria que suprime 6 ceros de la moneda nacional. Es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre 1 millón. Este cambio de escala monetaria, que se apoya en la profundización y desarrollo de la economía digital en Venezuela, constituye, bueno, ahí ya la parafernalia del gobierno, un hito histórico en un momento en el que el país comienza, ahora sí, después de 23 años comienza el país el camino de la recuperación económica tras la crisis producida por el brutal ataque a nuestra economía, a nuestra moneda nacional y la criminal aplicación de un bloqueo económico y financiero. Y aquí es donde el Banco Central de Venezuela la pone completica. Y la pone completica, ¿por qué? Porque una de las razones fundamentales por las cuales hay un proceso hiperinflacionario en Venezuela es porque el Banco Central de Venezuela, violando su propia ley, emite dinero inorgánico que no sirve para nada. Es decir, la cantidad de dinero que debe estar en circulante debe representar las reservas internacionales. Y cuando estas reservas internacionales merman, no puede haber tanta cantidad de dinero en la calle. Y el Banco Central de Venezuela, por órdenes de Maduro, ha seguido emitiendo dinero inorgánico que al final no vale nada, y esto se refleja en la economía. Así que este señor que pretende ahora, el Banco Central de Venezuela, echarle la culpa a otro del brutal ataque, es el principal propiciador del brutal ataque que sufrió la moneda y con ello la devaluación del país. Hablando de ese brutal ataque, Alan, de la economía del país, en horas de la noche del transcurso hacia Tumaco, 2 ciudadanos ecuatorianos que venían en el transporte me realizaban la pregunta de qué tan cierto es que en Venezuela está dolarizado, 1, 2, y que en Venezuela sí se consigue el dólar, un dólar, porque en Ecuador no se logra encontrar esa denominación, está totalmente abolida, pero allá en Venezuela ellos hacían referencia, bueno, allá sí podemos encontrarlos, allá sí podemos ver cómo están trabajando, y aún así ellos anotaban que el gobierno venezolano decía, no estamos dolarizados. Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? Ellos tienen ese interrogante, los ecuatorianos, ¿cuál es el verdadero cono monetario? ¿Cuál es la moneda verdadera de Venezuela? La verdad verdadera tiene 2 respuestas. La primera, que sí, efectivamente la economía está dolarizada, porque la gente prefiere pagar y cobrar en dólares que cobrar en bolívares.
Eso es claro. Y mientras la gente siga pensando así, seguirá siendo dolarizada la economía o pesificada o cualquier otra moneda extranjera que puedas conseguir. Y la segunda razón de por qué hay dólares en la economía venezolana, simple y llanamente por la economía subterránea, por el narcotráfico, por los delitos, por la economía ilegal que ha llegado a Venezuela y que ha visto allí una tremenda lavadora para poder meter esos dólares producto de ilícitos en la economía venezolana, blanquearlos y después sacarlos al exterior. Esa es la razón por la cual hay tantos dólares en Venezuela. Y mira que ellos también hablaban algo muy cierto, Alan y audiencia, y es el hecho de tocar un tema específico, un tema fundamental que es el de la migración, y que en ese país la xenofobia y el hecho de no querer darles trabajo porque han llegado muchos, no hacía referencia a algunos de ellos que llegaban era a hacer daño y que la violencia había aumentado en gran magnitud, que eso se estaba viendo en Latinoamérica y es el concepto de esa gente que uno encuentra a diario sobre la migración venezolana. Bueno, y es un problema fundamental que según las Naciones Unidas va a seguir profundizándose en los próximos años. Ya estamos cerca de superar los 7 millones de inmigrantes y todo proyecta que esta cifra pueda incluso, ¿por qué no?, llegar a 8 millones al final de año. Pero bueno, vamos a darle el pase a Gaby. Gaby, para que Gaby siga con el programa. Nosotros acá en Tumaco, sufriendo, trabajando por ustedes. Pero Gaby, puedes continuar disfrutando. Sigue Gaby en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Muchas gracias, muchachos. Bueno, aquí continuamos desde Cúcuta, siempre Venezuela, Venezuela siempre, y a esta hora vamos a ver ese reporte que nos llega desde el Arauca, Colombo venezolano, de parte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Veamos. ¿Qué tal, amigos de siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, nosotros continuamos en este amplio recorrido por nuestra inmensa geografía de Venezuela, constatando y conociendo las historias, las noticias y todo ese tema que nos preocupa y que consideramos que es necesario que el mundo lo conozca. En esta oportunidad tengo a la licenciada Petra Malavé, presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Guárico. Quiero decirles que, bueno, teníamos algún tiempo en busca de esta entrevista porque nos interesa mucho conocer el tema de la salud y cómo se ha manejado en Venezuela. Licenciada, gracias por atender este contacto. Bienvenida a Siempre Venezuela. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta ventana al mundo, porque es necesario, ¿verdad?, que el mundo sepa qué es lo que está pasando aquí en Venezuela. Y gracias nuevamente y contenta de que los radioyentes estén pendientes de tu programa. Licenciada, el tema de la salud es muy amplio, ¿no? Es realmente preocupante lo que está viviendo Venezuela. Pero ¿cómo está el gremio de enfermería en este momento? Hablemos del tema salarial y del tema de la protección ante el COVID. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están haciendo? Bueno, mira, en relación a eso, ahorita se acaba de firmar una convención colectiva que lo más triste y lamentable es que los que se sientan a la mesa son sindicatos patronales. Fenacitrasalud, ahí no hay representante de enfermeros, no hay representante de odontólogos, médicos, bioanalistas. Es un equipo autoelegido que se ha sentado con las autoridades nacionales y de allí salió una contratación colectiva donde el personal profesional del Ministerio de Salud, el salario base es de 15.900.000. Es bastante lamentable porque es equivalente como a $2.50. Aparte de eso, todo está basado en primas. Prima de transporte, prima de alimentación, donde no hay incidencia salarial, o sea, no tiene incidencia sobre el salario base. Entonces, como pueden ver, el salario del profesional de enfermería es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. En los actuales momentos, nosotros, el personal de enfermería,
no cuenta, ¿verdad?, con los recursos ni siquiera para ir a trabajar, porque es muy deficiente la cantidad de dinero que entra el 15 y el último. Bueno, es triste vivir, o sea, es triste ver cómo está viviendo nuestro personal de enfermería, y no solamente el personal de enfermería, todo el personal que labora en el sector salud, porque es un salario tan insuficiente que no le alcanza para las necesidades más importantes, que es de alimentación, recreación, vestido, vivienda. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Con respecto a la pandemia, el tema de la seguridad de ustedes en los centros de salud, ¿cómo está la dotación? ¿Cómo se protegen? Bueno, mira, el equipo de protección de seguridad es insuficiente. Realmente el material médico quirúrgico y medicamentos que llegan a nuestros hospitales es muy escaso, y nuestra población tiene que comprar la mayoría de los medicamentos. Los usuarios que acuden a nuestros hospitales tienen que comprar su medicina. Si llegan con algún dolor, bueno, a buscar el analgésico. Si llega con fiebre, a buscar el antipirético. Pero, ¿qué está pasando? Que solamente he dotado la unidad de COVID con equipo de protección de seguridad. El resto del personal de enfermería que labora en las emergencias, en las unidades de medicina, en las unidades de ginecobstetricia, que llega a pacientes con COVID, resulta que allí solamente cuenta con una bata o el tapaboca que ella muchas veces o el enfermero compra, porque la institución no se preocupa de que este personal esté protegido. ¿Y qué está pasando? Que eso es el personal que se nos está contagiando. Es el personal que en estos momentos está padeciendo de COVID. El que está en COVID, como tiene su protección, como debe ser, no se contagia, pero el resto de personal que maneja este tipo de pacientes sí, porque no tiene el equipo de protección necesario para atender al usuario que llega con COVID a la unidad. ¿Cuántos decesos de personal médico han ocurrido allá en San Juan de los Morros, en Guárico? Bueno, en Guárico hemos tenido 2 decesos, uno de médico, uno en Valle de la Pascua y uno aquí en el municipio Rocia. Hemos tenido 3 enfermeros licenciados en enfermería y hemos tenido un técnico radiólogo también. Es decir, hemos tenido 6 decesos profesionales activos. Por supuesto, también hemos tenido personal jubilado, aproximadamente como 5 enfermeros que han muerto. Ahora, fíjese, el tema de la denuncia y el derecho a expresarse ha venido siendo cercenado no solo por el gremio de enfermeras, sino también para cualquier gremio, cualquier protesta o cualquier voz que se alce, son constantemente amenazados. Reciente el caso de Ada Macuare en Monagas. ¿Qué conoce usted al respecto de la situación de la licenciada Macuare? Bueno, mire, la licenciada Ada Macuare, ella fue encargada del ambulatorio Ali Romero Briceño, Barcelona, Estado Anzoátegui. ¿Cuál fue su único delito? Y yo pienso que si ella está presa, deberíamos estar presos todos. Denunciar ante la población la escasez de recursos que había o que hay en esa institución, y el salario, que no es mentira que a nosotros no nos alcanza. Ella alzó su voz nada más para decir las condiciones precarias y el salario que no nos alcanza. Y por eso tiene 15 días, hoy se cumple 15 días detenida, y el cargo que le imputan es instigación al odio. O sea, por reclamar, por pedir que se le suministre el material para trabajar, eso se denomina en Venezuela instigación al odio, ¿no? Eso es lo que denomina la parte política. Porque si vamos a la Constitución Nacional, nosotros tenemos derecho a la protesta. Pero aquí criminalizan el hecho que alguien se pare y diga cómo está funcionando un hospital, cómo está funcionando un determinado ambulatorio,
y ya por eso entonces arremeten contra cualquiera. Hemos tenido varios casos. Aquí, por ejemplo, en el Guárico, hace un año aproximadamente, en Valle de la Pascua, un auxiliar de enfermería fue detenido porque expuso las condiciones en que se encontraba el hospital de Valle de la Pascua. Tuvo 12 horas detenido, gracias a Dios, a él lo soltaron, pero le dijeron que si seguía en eso lo iban a votar. Licenciada, y ustedes no tienen temor de que sean perseguidos o encarcelados por reclamar los derechos de los trabajadores de la salud o por reclamar también suministros para sus unidades de trabajo? Mira, claro que tenemos temor. Es lógico, uno sale con miedo a denunciar las situaciones como están en nuestros hospitales. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros como colegio, como junta directiva de aquí del Estado Guárico? Que haya suficientes equipos, suficientes medicinas para atender a la población, honrar la atención de cada usuario que asista a nuestros nosocomios. El miedo siempre existirá. El miedo, hemos tenido amenaza en varias ocasiones. Pero bueno, hasta el momento esperemos que no se concrete ningún tipo de detención. Pero el miedo existe y prevalece. Más sin embargo, nosotros nos mantenemos en pie de lucha. Porque si nosotros no denunciamos lo que está viviendo o lo que estamos viviendo aquí dentro de Venezuela, lo que se está viviendo en nuestros hospitales, el resto del mundo piensa que estamos bien. Sí. Quedamos pocas voces, si es verdad, quedamos pocas voces con el riesgo de que, bueno, seamos detenidos en un momento determinado. Pocas voces y pocos medios, ¿no?, que se atreven a hablar de la situación de Venezuela. Sí. Bueno, licenciada, quiero que deje un mensaje para toda la clase trabajadora, para toda la gente que nos escucha en Venezuela y fuera de Venezuela, acá en Colombia, en Aruba y en cualquier parte donde nos están sintonizando. Bueno, que vean que Venezuela está batallando, el personal de enfermería nunca se ha callado y que necesitamos ese apoyo internacional para todos los que estamos acá adentro, para ver si salimos de esta situación que estamos viviendo. Y en especial a los organismos internacionales en enfermería, que se aboquen al problema de Adama Juárez, porque desde afuera se puede hacer mucho. Ya tiene 15 días detenida, ¿no? 15 días detenida. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Nosotros vamos a estar atentos porque necesitamos hacer un contacto con otra vía tecnológica, ¿no? La videollamada o quizás por Zoom. A la orden, pues. Pero realmente estábamos a la espera, amigos, audiencia, Gaby, de este contacto con la licenciada Petra y bueno, dadas las condiciones que se vive en Venezuela de la comunicación, el internet, no permite otro tipo de contacto, pero vamos a trabajar para eso, para mostrarle la cara de la situación hospitalaria en Venezuela. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Gracias, Oliver, por esta participación. Y justamente como lo decía la enfermera, no se puede criminalizar el tema de protestar por un bienestar para lo que es las condiciones laborales, tener bioseguridad. Ahorita que se está enfrentando al COVID-19, todo personal sanitario debe y está en su derecho de exigir vacuna, de exigir todo este material de bioseguridad, de exigir un salario digno, de dejar de caminar por todas las ciudades de San Cristóbal, que eso se ha convertido en un viacrucis, o todas las ciudades de Venezuela, se ha convertido en un viacrucis ver a todo este personal sanitario caminando a sus casas o a sus lugares de trabajo, porque su sueldo no le alcanza para cubrir todo el mes de transporte. Son personas que antes normalmente hacían turnos de 8 horas, 10 horas y que por entrevista que hemos tenido acá en el programa, nos hemos dado cuenta de que esos turnos se han duplicado y triplicado en algunos casos también
porque este sector no solo es golpeado por la falta de infraestructura, la falta de servicios públicos, sino también por la diáspora que más cada día se va aumentando en este sector. También se mencionaba el tema de que más de 92,000 miembros del sector de la salud han emigrado de Venezuela, y todo esto se traduce en menos salud para el pueblo y en menos herramientas para luchar contra el COVID-19, lamentablemente. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y así con ese tema se llama Los Consejos y la cantante es Grace, y regresamos de esta pausa comercial y musical en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Y hablando de consejos, justamente Carlos Bello insta a la población migrante venezolana en Estados Unidos a aplicar al TPS. Escuchen consejos. Por eso se ha aplicado perfectamente el tema musical a esta primera nota informativa. Como una excelente noticia, recordó a sus compatriotas que tienen por delante 11 meses para aplicar y que incluso lo pueden hacer más rápido al contar con la opción de realizar el trámite en línea. Como se recordará, este jueves, decía él, este jueves 5 de septiembre expiraba el lapso de los 180 días para que los venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021 pudieran presentar la aplicación al TPS. Sin embargo, la administración del presidente Joe Biden informó a horas de expirar este plazo la ampliación del periodo. Este era el tuit que a través de su cuenta en Twitter nos hacía llegar Carlos Bello. No dejes de aplicar lo antes posible, insiste Bello, quien recordó que el TPS puede ser solicitado independientemente de si el posible beneficiario ha solicitado asilo político u otro mecanismo. Lo hemos venido diciendo a lo largo de esta semana con Anas, con Nancy, que este es un trámite que se puede realizar en paralelo con otras solicitudes de asilo político o de otros trámites de migración que se hacen ante el Estado de Estados Unidos. En otro orden informativo, el Banco Central de Venezuela anuncia la entrada en vigencia del Bolívar Digital, así como lo indicaban nuestros compañeros en ese primer reporte o en esa bienvenida que nos hacían. José Guerra también asegura que esta nueva reconversión es un maquillaje que no va a disminuir la inflación. Todos los expertos economistas han dado o han convergido hacia una misma idea o un mismo concepto. La reconversión monetaria va a facilitar el manejo de las cifras, el manejo contable, eso que sucede en el día a día a través de los sistemas automatizados. De ahí, eso no es ninguna solución per se para los problemas económicos de Venezuela. Para eso hace falta muchísima más aplicación de técnicas y términos y estrategias y conceptos económicos que lamentablemente aún no llegan a oídos de la administración actual de Nicolás Maduro, y no se ve un panorama claro de qué medidas se va a optar este gobierno para mejorar la situación del país. José Guerra, el economista y diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2015, calificó como un maquillaje la nueva reconversión monetaria anunciada por el BCB. Él, cito, dice: esto es un maquillaje que no va a ninguna parte. La reconversión va a disminuir, no va a disminuir la inflación. Es cosmético, es para facilitar los cálculos, porque ya las computadoras, los sistemas de pago estaban colapsados por la cantidad de ceros, dijo en una entrevista que ofreció a un medio de comunicación. Esto es lo que está en el panorama. Esta reconversión, lamentablemente, lejos de traer una buena noticia para Venezuela, es una simple simplificación de trámites. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. En este momento vamos a ver una entrevista vamos a escuchar una entrevista que realizó nuestro compañero Alan Peralta al
profesor Carlos Rivas. Ellos hablan acerca de los venezolanos en Curazao. Escuchemos. Nos encontramos con Carlos Rivas, representante de la organización Venezolanos en Curazao, con el que hemos querido conversar sobre varios aspectos importantes de las actividades que vienen realizando en esta isla del Caribe, esta organización, y también sobre un tema que nos llama mucho la atención, el Día Mundial de la Arepa. Bueno, si quieres empezamos por este, que es un poco más suavecito. El Día Mundial de la Arepa, ¿cómo se viene organizando esto y cuál es el sentido de este evento? Bienvenido, Carlos, al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bienvenido, Alan, muchas gracias una vez más. Tú siempre pendiente pues, de este tipo de actividades, de lo que venimos haciendo pues, por esta zona. Y muy agradecido pues, en nombre de las personas a quienes representamos. Efectivamente, el arepazo mundial, porque hay que destacar que es mundial, se celebra el segundo sábado de septiembre. Y esta es una actividad que viene siendo organizada por Benmundo y en la que participan diferentes países. En Colombia, por supuesto, también se celebra el Día Mundial de la Arepa para esa fecha. Y estamos llegando, vamos a cumplir los 10 años. En esta oportunidad, pues, Venezuela Curazao, que está participando desde el 2012, Venezuela Curazao del 2014, perdón. Venezuela Curazao también está haciendo los preparativos pues, para organizar este evento. Hemos tenido diferentes modalidades, pues pasando desde un lugar donde tenemos arepas, por decirte algo, si una arepa te cuesta $3, de repente el precio es de $0.50, porque la idea es generalmente recoger fondos para promocionar la arepa, por supuesto, hacerle este evento un evento mundial y recoger fondos para organizaciones benéficas que pudieran estar necesitando en ese momento. Entonces, hemos pasado por esa venta de arepas normal, tradicional, una arepera improvisada, a lo que hicimos en años anteriores, que fue la ruta de la arepa. Varios empresarios, pues, en sus negocios se ofrecieron para que entonces ese día ellos la arepa la tenían a esos precios módicos y ayudaban haciendo la promoción también. Eso es más o menos la modalidad, cómo funciona la organización para este día. Ok, perfecto. Y vamos a hablar entonces del tema de la organización de Venezolanos en Curazao. ¿Qué buenas noticias nos tienes recientemente de actividades que vienen desarrollando ustedes allá en esta isla del Caribe? Bueno, mira, Venex viene de hacer una evaluación de lo que fue su trabajo durante la pandemia. Nosotros nos encargamos de todo lo que tenía que ver con el área de distribución de las ayudas económicas que daba la Cruz Roja. Estamos trabajando conjuntamente con el R4B, que por sus siglas en inglés es R4B, pero es Response for Venezuela, o Respuesta para Venezuela. Y allí estuvimos trabajando con varias organizaciones, somos 3 organizaciones, y en la que Venex asumió el rol de la distribución. Diferentes organizaciones estaban con la parte del registro y todo, y nosotros pues sencillamente recibíamos los paquetes de comida y lo distribuíamos a las personas necesitadas que estaban llegando. Esto fue un poco para aliviar pues la situación de vulnerabilidad peor pues, comparado a lo que vive un refugiado, que se dio por la situación del COVID y que afortunadamente pues el gobierno cesó la persecución durante ese periodo y colaboró pues de todo punto de vista para que estas ayudas pudieran llegar a las personas. Entonces eso ha sido el trabajo de Venex durante lo que fue la época de la pandemia. Como sabes, siempre hemos venido trabajando como puente entre la persona que recién llega a Venezuela, el venezolano necesitado, y las organizaciones. Por ejemplo, si una persona llega y tiene una necesidad de que lo atiendan en materia de salud, existen organizaciones aquí, Salud Patur, que es una organización que atiende con médicos, medicina general, a los migrantes indocumentados. Nosotros hacemos el puente, pues. ¿Por qué? Porque una persona cuando llega, por ejemplo, en barco, los balseros, ellos por temor no van a contactar a nadie, ni siquiera a nosotros. Pero cuando se les presenta un problema, por supuesto que ellos van a tratar de contactar a venezolanos y no a otras personas por el temor que tienen de ser deportados. ¿Me explico, no? Sí, correcto. Y el tema
de la pandemia, del plan de vacunación a la población migrante, ¿esto se está aplicando allá en la isla? Sí, sí, perfectamente, naturalmente. Nosotros también hemos estado colaborando en ese sentido, haciendo las campañas de concientización para que la gente entienda el por qué es importante y el aprovechar esta oportunidad. Sabemos cómo está la situación en Venezuela, lo difícil que está para vacunarse, la cantidad de excesos que hay por esta situación, la cantidad de enfermos, el colapso de los hospitales. Pues entonces tú llegas a otro país y cuentas con la bendición en ese momento de que tienes toda la facilidad, tienes las puertas abiertas para irte a vacunar. Es algo que hay que aprovechar. Solo hay que hacer la campaña de concientización, de información, de motivación. Curazao está recibiendo las vacunas del gobierno de Holanda, donde están incluidas las vacunas para los migrantes indocumentados. Entonces el trabajo de Benex ha sido de promoción, de información, de tratar de convencer a la gente de que esta es una oportunidad que tiene que aprovecharla para resguardarse no solamente a sí mismo, sino para contribuir con la sociedad, porque una vez que tú te vacunas, dejan de ser una fuente de contagio. Entonces, el trabajo de Benex sigue en ese sentido y estamos trabajando fuertemente para lograr las metas. Hay un aspecto también fundamental, el tema de la incorporación productiva. ¿Cómo marcha esto? La última vez que hablamos, venían ustedes desarrollando unos proyectos en tal sentido. Sí, seguimos trabajando conjuntamente, como te dije, con la plataforma de Response for Venezuela. Allí estamos trabajando en una serie de proyectos, pero por supuesto, esto es un reto, ya sabemos, pues todo esto está relacionado con el COVID, lamentablemente. El impacto económico que ha tenido Curazao, como seguramente muchos otros países, es tal que las posibilidades para poder emprender, para conseguir una plaza, una fuente de empleo, no son tan sencillas, pues porque hay muchos locales que están en situación vulnerable también. Entonces, el acceso a los documentos, a la permisología y todo este tipo de situaciones es un reto que tenemos que cumplir. Hay que sentarse con las autoridades del gobierno, hay que buscar, hacer el lobby, buscar la manera de que podamos conseguir por lo menos aquellas personas que cumplen con los requisitos y que comenzar por los que han estado aquí y que por la situación del COVID se les vencieron sus documentos, pues tratar de hacer el lobby para que estas personas puedan ser incorporadas y buscar alternativas para las otras. Pero sí, se está trabajando en eso. Y Carlos, finalmente, ¿cómo está la relación entre las organizaciones de venezolanos y el gobierno de la isla? ¿Han mejorado recientemente? Bueno, mira. No, el gobierno con que el gobierno que está en Curazao tiene poco tiempo en el poder, no ha habido todavía oportunidad de sentarnos. Con el gobierno anterior, como yo siempre lo venía diciendo, pues hay que aplaudir y destacar la actuación que venían haciendo en vacunación y en el plan de alimentación. Pero no hay que olvidar que fue uno de los gobiernos más destacados en violación de materias humanas, de derechos humanos, en violación de derechos humanos, pues en la situación de las cárceles que denunció Amnistía Internacional, que denunció Human Rights Watch, que denunció International Refugees, pues era una realidad. Pues entonces, afortunadamente, de hace 2 años es un tema que ha pasado al olvido, pues por la situación del COVID, donde se ha hecho un buen manejo, pero es algo que siempre lo tuvimos pendiente. Pues. Y este nuevo gobierno, pues no ha habido la oportunidad el gobierno está reorganizándose, el gobierno tiene muy poco tiempo y esperamos pues que a través de ACNUR, de la OIM y las organizaciones internacionales que tienen el paraguas bajo el cual estamos actuando, pues puedan hacer el trabajo de acercamiento pues, para que nosotros podamos actuar en ese sentido como lo necesitan pues nuestros hermanos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Carlos Rivas, representante de la organización Benex Curazao, quien ha estado conversando con nosotros en relación a diversos temas de la migración. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a ti, un abrazo, que Dios nos bendiga y como siempre, pues estamos a la orden. Este fue el trabajo que nos compartía nuestro compañero Alan Peralta en la entrevista con el profesor Carlos Rivas. En otro orden informativo, los impuestos municipales aumentaron en Venezuela más de 1.200% en el año pasado. Tiziana Policel, el presidente de Consecomercio, indicó que el año pasado algunas alcaldías aumentaron significativamente el porcentaje de los impuestos al comercio, llevando los tributos municipales desde diciembre del
COVID-19 hasta diciembre del 2020 de 0.35% al 4,50% sobre los ingresos brutos. Al respecto, Polecel precisó dicho aumento equivale a 1.285% y también hay casos en que los impuestos municipales subieron del 0.50% al 6%, representando el 1.200% de incremento. ¿Qué sucede o qué lectura se le puede dar a esto? Que si bien el tema es revisar o hacer trabajo a nivel municipal con con lo que es el cobro de impuestos, escogieron muy mal año para hacerlo porque también fue el año del COVID-19. También fue el año en donde más empresas tuvieron pérdidas. También fue el año en donde hubo menos trabajo comercial. El líder o la líder gremial aseguró también durante una rueda de prensa que debido al adverso entorno económico, muchas empresas tienen dificultades para cumplir con las obligaciones en los plazos previstos por las instituciones, razón por la cual las empresas han sido penalizadas por pagos extemporáneos. Según reseña esta nota, en algunos casos han recibido medidas de embargo. Polecel destacó que buena parte de los negocios solo trabajan 14 días al mes debido al famoso esquema 7+7. A ello se suma la poca facturación durante las semanas flexibles. En ese entorno, indicó, el pago de los impuestos exacerbados compromete al sector, compromete los márgenes de ganancia que ya eran pequeños, ahora son más estrechos cuando llega a quedar un poco de ganancia en este tema. Entonces, el llamado es, o el tema es que se debe dejar de asfixiarlo a lo que es el tema comercial y llegar a acuerdos, porque de nada sirve frenar o acelerar el cobro de estos impuestos, secar más empresas, llevar a la ruina o a la quiebra o al cierre a más empresas. Esto a la larga lo único que va a hacer es dañar aún más la economía que ya bastante crítica está en Venezuela. Y en estos momentos vamos a compartir con ustedes un video en el que la señora María Ortiz, representante de la Juventud del Táchira, solicitó la inmediata libertad de Javier Tarazona y el equipo de Fundaredes. Veamos este video. María Alejandra Ortiz, representante de la Juventud del Táchira. En el día de hoy nos encontramos en la Plaza Ángel Tinoco para exigir la libertad plena e inmediata de los tres activistas de Fundaredes, Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona. El día de hoy cumplen 34 días de detención por parte de funcionarios del SEBIN. Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García no son delincuentes, solo han llevado esperanza, recreación, formación a las comunidades más vulnerables y a aquellas que no han sido escuchadas. Por tanto, estos tres activistas se encuentran en un delicado estado de salud, por lo que pedimos a las instancias internacionales, a la Cruz Roja Internacional, a la CIDH, se le otorgue una medida humanitaria para su completa e inmediata libertad. Basta el hostigamiento y la persecución a los defensores de derechos humanos. Ser defensor de derechos humanos no es ningún delito. Libertad plena e inmediata para los activistas de Fundaredes. ¿Qué información tienen con respecto al estado de salud y el procedimiento legal de los muchachos de Fundaredes? No se tiene información, pero son personas que tienen patologías médicas complejas como diabetes, hipertensión, que necesitan de asistencia médica inmediata, necesitan de sus medicamentos diarios. Por lo tanto, el único llamado es a las instancias internacionales a la liberación plena e inmediata de estos activistas. La CIDH, la Cruz Roja Internacional, promueven una medida humanitaria para la libertad plena e inmediata de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García. ¡Libertad! 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 Y luego de este llamado a la liberación de Javier Tarazona, o al menos de una medida humanitaria debido a su estado de salud, nosotros en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a nuestra pausa comercial y musical. Ya regresamos. ¿Quién ha visto un negro como yo? Bueno, no soy
no tengo tengo la sangre, más no tengo el colorcito. Lamentablemente mis abuelos no me los heredaron, pero la sangre de negra sí corre por estas venas. Esta canción era de un solo pueblo. ¿Quién ha visto un negro como yo? No guardo odio en mi corazón. Muy buen mensaje para estos tiempos tan difíciles en donde realmente uno se bombardea de tantas noticias, de tantas energías, en donde uno puede llegar a sembrar ese odio en su corazón. Entonces, para toda la audiencia que nos sigue a través de La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, y a esta hora se nos une nuestra audiencia favorita y preferida y muy querida de Radio Delfín. Saludamos en Control Master a Robinson Cárdenas. Bienvenidos e iniciamos así nuestra segunda hora de programa en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Resulta que Diosdado Cabello acusó a Twitter de robar la cuenta de su programa televisivo Con el Mazo Dando. Diosdado Cabello acusó a Twitter de robar la cuenta en la red social de su programa, luego de que suspendieran el usuario del mismo y pidió una respuesta por ello. De repente Twitter Latam se robó el Twitter nuestro Con el Mazo Dando, lo desaparecieron, hemos hecho lo que ellos dicen, hemos hecho todo lo que corresponde, no nos han dado respuesta, dijo Cabello durante el programa transmitido por el canal del Estado BTV. El también diputado quien indicó que se trata de una forma de silenciar a los chavistas en las redes sociales. Apuntó que se ensañan contra las cuentas de este grupo. Como usuaria o como conocedora de lo que son las políticas de las redes sociales, habría que recordarle a Diosdado Cabello que cuando tú haces un registro en cualquier red social, colocas usuario, correo, contraseña, abajo hay una casilla que es obligatorio marcar en donde usted se compromete a regirse por las reglas que tenga cada red social. En este caso, Twitter habría bloqueado o silenciado esta cuenta por los temas o los mensajes que estaban dando. De todas formas, pues el gobierno y todos los miembros del gobierno tienen bastantes ventanas dentro de Venezuela para dar a conocer su mensaje y no creo que un Twitter más, un Twitter menos haga la diferencia con respecto a estos mensajes que ellos tanto necesitan ser escuchados. De todas formas, pues bueno, la moneda siempre tiene dos caras y a nivel internacional hay normas que regir, no se trata de silenciar, no se trata de callar, sino de hacer respetar las condiciones o los términos de, digamos, de publicación sana, de juego libre, de juego limpio, de comunicación limpia y transparente que se intenta mantener en las redes sociales. Si fuese así, todo el mundo dijera, hiciera y mostrara lo que quisiera en las redes y no existiera ninguna regulación. En estos momentos, en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a ver también el primer reporte que nos envía nuestro compañero Carlos Uzcategui desde La Guajira, Colombo, venezolana. Saludos, Carlos, vamos a escuchar tu reporte. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Ante todo, buen provecho a esta hora. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre. Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Gobierno pide al consulado disponer ruta de atención para colombianas víctimas de violencia. Defensores acuerdan gestión conjunta para enfrentar la crisis migratoria internacional. Maicao recibió visita del nuevo jefe de la oficina del Consejo Danés para Refugiados. El presidente Iván Duque sancionó la ley de frontera y la ley de política integral migratoria. Vamos a los hechos. El presidente Iván Duque Márquez sancionó este miércoles la ley de frontera y la ley de política integral migratoria en un evento adelantado en el departamento del Amazonas. Hoy estamos cumpliendo promesas que se edificaron en la campaña, cuando le dijimos a Colombia que queríamos darle a nuestro país una ley integral de frontera que nos permitiera mejorar la agenda de desarrollo en los puntos de frontera, que nos permitieran mejorar la coordinación a través de las comisiones binacionales de frontera,
que pudiéramos tener estatus tributarios diferenciados para ciertos aspectos y que pudiésemos movilizar políticas de registro y enfrentar los riesgos de apatridia, destacó el mandatario. Además, recalcó que con esta ley integral de fronteras el gobierno cumple con su deber moral de poner en la agenda del país una política real migratoria fraterna y de dar un gran paso en la construcción de un país más incluyente, sensible y sobre todo solidario. En ese sentido, el jefe de Estado indicó que la ley de fronteras no viene sola, sino de la mano con una política integral migratoria y se refirió al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Hoy nosotros le mostramos al mundo totalmente que no se tiene que ser un país rico para tener así una política migratoria fraterna, que no se tiene que ser una superpotencia para demostrarles al mundo que la migración necesita ser vista de una manera distinta. Así lo aseveró el mandatario y además agregó que Colombia ha demostrado que la migración se puede manejar de una manera constructiva. El presidente Iván Duque subrayó que actualmente cerca de 1.2 millones de venezolanos han hecho el proceso del preregistro en línea para acogerse a los beneficios del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. En este contexto reiteró totalmente el llamado a las comunidades internacionales para así movilizar más recursos para atender la crisis migratoria de Venezuela. Lo refirió y lo manifestó que hemos tenido que pasar muchas mesas de donantes en las que se hacen muchos compromisos y se habla de grandes sumas de dinero, pero no necesariamente se mueven con la misma velocidad los compromisos y el desembolso de los recursos. La Procuraduría en el Caribe, en el Magdalena, pidió informe a la Alcaldía de Santa Marta sobre las acciones frente al motín del centro carcelario de detención transitoria. En otro orden de idea, muy parecido, Maicao recibió visita del nuevo jefe de la oficina del Consejo Danés para Refugiados. El alcalde de Maicao, ciudad fronteriza con Venezuela, Mohamed Dazuki, recibió en su despacho a Lucas Cafagna, el nuevo jefe de la oficina del Consejo Danés para Refugiados, la DRC, en el departamento de La Guajira, con quien se acordaron acciones para el beneficio y bienestar de la población migrante. El objetivo de esta visita fue poner a disposición a este directivo con la administración municipal para trabajar de manera conjunta y seguir atrayendo inversión social para la población vulnerable, migrantes retornados, desplazados en el municipio fronterizo de Maicao. El representante del DRC en La Guajira estuvo acompañado por la jefe de la oficina de ACNUR, Irene Van Dijks, y Gabriela Ricardo de la Gerencia de Frontera de la Presidencia de la República. Asimismo, por parte de la Alcaldía Municipal participaron en la reunión la gestora social Wixan Whiker, el director de la Unidad Municipal para la Gestión de Riesgo, Luis Ramírez, y el secretario de Gobierno, Rafael Solana, y la secretaria general, Vanessa Guerra. Esperemos que pronto la situación cambie, sobre todo en ese sector de la frontera. Segundo día de protestas en Camarones. Jóvenes piden al alcalde de Riohacha, en La Guajira, que cumpla las peticiones. Durante varias horas de este miércoles 4 de agosto hasta altas horas de la noche, siguió bloqueada la vía que comunica de Riohacha a Palomino, a la altura del corregimiento de Camarones. El Ejército Nacional traza estrategias de seguridad con autoridades de Dibuya y Manaure. Policía entrega a Migración Colombia a extranjero que vendía drogas en Riohacha. Asaltantes roban el Banco Agrario en Urumita, en la frontera colombo-venezolana. Reactivada la circular roja de En exclusivo, el caso de los exmilitares colombianos detenidos en Haití fueron llevados a una cárcel. Felicitaciones. Escenario de grabación de la serie de la productora internacional Disney Ford. Mancuso y Timochenko revelaron detalles de la configuración del conflicto armado en Colombia.
Confirmado 4 casos de la variante Delta en la capital de Colombia, Bogotá. Destinan millonaria inversión para saneamiento básico en el departamento Bolívar. Cámara y Consejo Nacional Electoral archivan caso contra Juan Manuel Santos por Odebrecht. La Comisión de Acusaciones y el CNE no hallaron mérito para los procesos contra el expresidente. Finalco Costa Atlántica propone incentivos para vacunados. El gremio afirma que los vacunados podrían acceder a incentivos como descuento y promociones. El coronavirus en el Magdalena, 166 contagios y 3 fallecidos. En la ciudad de Santa Marta, la presencialidad escolar no va, se impuso la virtualidad, juegan contra juego. Economía colombiana crecerá 7.5% en el 2021, lo dice la firma JP Morgan. Colombia busca posesionarse como destino para el turismo en bicicleta. Ministerio de Hacienda pide intervenir a la S Hospital de Salamina. La Procuraduría General recomendó anular la elección del alcalde de Pueblo Bello en el Cesar. En abril del presente año se realizó una audiencia de práctica de pruebas en la que se abrieron las 34 mesas de votación del casco urbano de Pueblo Bello y la 001 del corregimiento de la Honda por presuntas irregularidades en las elecciones del 2019. Sorpresa para muchos, el cantante de vallenato Silvestre Dangond sorprendió poniendo fecha a su retiro del vallenato. Defensores del pueblo de Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia inician la gestión conjunta por la crisis migratoria. Entregan ayudas humanitarias a familias afectadas por las emergencias en Galapa por la lluvia. Clientes de la firma Movistar afectados por robo, hurto de cables en la costa atlántica. Colombianos lideran la lista de jugadores para el partido de las estrellas de la MLS. Producción de café de Colombia disminuyó el 8% en julio. Y Bogotá le cierra las puertas a los hinchas del Nacional. No entrarán al Campín ni al estadio de techo en un año. Según la Contraloría General de Colombia, la implementación del acuerdo de paz se lograría en 26 años. El equipo colombiano de marcha atlética listo para la disputa de las medallas. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, retornando a los estudios. Y era el reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Continuamos con más información. Resulta que el doctor o el profesor Guillermo Arcay hace el día de hoy un análisis en donde busca un ejemplo para representar una situación económica. Este ejemplo es que Venezuela es el país en donde más caro se paga una hamburguesa de McDonald's, una Big Mac, una clásica Big Mac. Esto como para que a nivel internacional las personas se den una idea de la situación económica por la que vive Venezuela. En este análisis él identifica 2 factores principales por la cual el precio de la Big Mac y de otros servicios del tema en Venezuela, otros servicios, otros bienes en Venezuela, tienen ese costo tan elevado. Venezuela tiene un mercado muy pequeño, el sector privado desapareció y ahorita está volviendo a renacer desde que removieron las restricciones en 2018. Entonces es muy poca la oferta del producto como los de McDonald's y también son escasos los insumos necesarios para hacer esa hamburguesa. Eso hace que los precios sean altos, no solamente de la Big Mac, sino de todas las hamburguesas en el país. El experto señala que desde 2013 la economía venezolana se ha contraído en 4/5 partes. Esta es una economía donde los pocos agricultores que quedan y los pocos transportistas que quedan tienen muchísimos problemas para saciar la demanda. Entonces, tanto McDonald's como sus competidores tienen alto costo, pero también tienen la capacidad de cobrar precios altos. Él explica, más allá de estos problemas relacionados con el tamaño del mercado, también la economía venezolana ha estado sometida a una serie de distorsiones económicas e institucionales que inciden en el valor de los bienes. De acuerdo
Con este cálculo, una Big Mac en Venezuela costaría $8,35, mientras que en Estados Unidos está costando $5,65. Esta hamburguesa de McDonald's se vende en diferentes partes del mundo por precios que oscilan entre 1,68 y el más alto que registra Venezuela, 8,35. Ese resultado ubica a Venezuela en la cabeza del índice como el país con mayor sobreevaluación de la moneda. Estas son algunas de las cosas que afectan directamente el tema económico venezolano. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Vamos a ver un video de la actual situación de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Vamos a ver este material, las personas que nos siguen por redes y a escuchar a través del dial. ¿Qué poblaciones necesitan acciones humanitarias? Para 2020, Naciones Unidas estimó que unas 168 millones de personas en todo el mundo necesitarían asistencia de emergencia, cifra que pudo haber aumentado tras la crisis mundial por la pandemia del COVID-19. Países como Yemen y Siria siguen siendo los que más ayuda requieren por sus conflictos armados y de desplazados. Venezuela es el país donde más han aumentado las necesidades humanitarias en los últimos años, debido a una crisis humanitaria compleja que ha ocasionado una migración forzada, afectando a países de Latinoamérica, y una crisis alimentaria que afecta a la población que permanece en el país. Solo en el 2019, 9,3 millones de venezolanos sufrieron de inseguridad alimentaria, una situación que requiere ayuda urgente con imparcialidad, neutralidad e independencia. Es indispensable el respeto a la dignidad humana para que las acciones humanitarias puedan llegar sin impedimentos, abusos, opresión, discriminación, privación o violencia a quienes más las requieren. Se necesitan acciones ya. Continuamos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre con más información. Nicolás Maduro, no asistió al acto por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, y esto lo hizo solo de manera virtual, de manera no presencial. Ya Alan y Nancy en otras oportunidades han venido resaltando el tema de que Nicolás Maduro sigue ausente de los actos públicos. Ahora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, vamos a pausa comercial y musical. Ya regresamos. Escuchábamos así a la maestra, a la profesora, a la gran cantante Soledad Bravo interpretando la canción Pajarillo. En otro orden informativo, el régimen comenzó a pagar el bono guerra económica y este bono no supera el dólar. El monto en bolívares son 3.950.000 bolívares y el dólar ya pasó de los 4 millones, la barrera de los 4 millones. Estaríamos hablando de 0,97. Acá en Colombia, en traducción, son menos de 3.800 pesos. Imagine o saque usted su propia cuenta qué puede hacer el pueblo venezolano con un bono de estos que el gobierno da. Relatora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a Nicolás Maduro para retomar la realización de trasplante. La relatora de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos en Venezuela y la niñez, Esmeralda Arosemena, de Troitiño, pidió al gobierno de Nicolás Maduro garantizar la vida de los niños y adolescentes venezolanos. Arosemena lamentó la muerte de la niña adolescente Niurka Camacho, quien falleció a la espera de un trasplante. Lo decíamos en el día de ayer, lamentablemente, este fallecimiento es muy dolido, es muy sentido por todo el pueblo venezolano. Ella indica: lamento profundamente este fallecimiento. Quien denunció
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suspensión de los trasplantes de órganos en Venezuela. Así lo dijo en su cuenta en Twitter la comisionada Niurka. Reiteró el llamado para que el Estado retome de manera urgente la realización de los trasplantes. Urge garantizar la vida de las niñas, los niños y los adolescentes en la lista de espera. Sentenció: cientos de niños venezolanos corren riesgo a diario de perder su vida debido a la grave escasez de medicamentos y tratamientos para su salud, siendo lamentablemente ahorita esa población, esas personas olvidadas totalmente por la administración de Nicolás Maduro. En estos momentos vamos a compartir, audiencia, el reporte que nos envía nuestro compañero Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo, venezolano. Escuchemos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido en busca de la noticia, en busca de las historias de nuestros hermanos venezolanos en el mundo. Y hoy tengo el placer de conectarme con un gran amigo. Por cierto que esta entrevista la estábamos trabajando hace mucho tiempo, de incluso allá en Venezuela, ¿no? Bueno, se trata de Héctor Luna, dirigente político, también dirigente cultural, ha sido diputado al Consejo Legislativo, también secretario general de gobierno, secretario de política. Bueno, un hombre muy vinculado a toda la vida política y cultural del Estado Guárico. Héctor, gran honor que nos acompañes en Siempre Venezuela. Bienvenido. Gracias, hermano. Gracias, Oliver. Bueno, hermano es mi paisano venezolano y llanero también de aquí del Estado Guárico, de Zaraza. Yo soy de Valle de la Pascua, pero siempre nos consideramos pues como hermanos los guariqueños y llaneros, que estamos al pie del cañón, como se dice, para lo que venga, ¿no? Y aquí estamos en esta lucha, Oliver, como todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Y como tú lo has dicho, bueno, me ha tocado también en anteriores oportunidades ejercer funciones de gobierno, funciones públicas, de responsabilidad con las comunidades, de responsabilidad con nuestro Estado Guárico. Pero hoy me mantengo en oposición, ¿no? Hace varios años que estuvimos en el gobierno, pero estamos en oposición ya hace 20 años, porque desde el 2001 para acá yo me separé, digamos, de esa línea que estaba más o menos cercana, muy cercana al gobierno de Chávez, que era el gobierno de Eduardo Manuí. ¿Sabes cuál era la situación de Eduardo Manuí con Chávez? Pero bueno, era un gobierno que más o menos se identificaba, no era un solo gobierno, éramos dos sectores diferentes, pero con algunas coincidencias, y hasta cierto punto podíamos decir que estábamos en una media alianza, pero todo eso se derrumbó a partir del 2001, cuando yo me separé del gobierno de Eduardo Manuí. Entonces pasé al Consejo Legislativo, que ya era otra cosa, y al salir del Consejo Legislativo, bueno, me mantengo hoy en día en oposición, por supuesto activo, con toda la voluntad y con toda la disposición de los venezolanos que queremos lo mejor para nuestro país, y estoy en estos momentos contribuyendo, digamos así, con la reconstrucción de la causa R, el partido de Andrés Velázquez en Venezuela, que también es de la oposición, acá en el Estado Guárico. Estás ahora, como lo dices, militando en la causa R, pero ¿cómo evalúas tú el trabajo que hasta ahora ha hecho la oposición venezolana, Héctor? Bueno, mira, es un tema bastante complejo lo de la participación que ha tenido la oposición durante estos 20 años, porque se han dado distintos momentos, se han presentado distintas situaciones, y en todo caso, bueno, siempre ha sido el problema de la manera como Chávez manejaba el país, ahora como lo viene manejando Nicolás Maduro, que es su sucesor, que a la larga se ha convertido en estos 22 años en una dictadura en nuestro país. Y a la oposición le ha correspondido jugar distintas posiciones, ¿no? Distintas posiciones, en algunas se ha acercado, digamos, a lo que debe ser, al deber ser para muchos, y en otras oportunidades, bueno, han sido resultados que al fin de cuentas han resultado como erróneas las actuaciones de la oposición, y en eso estamos, pues cometemos errores
entre errores y aciertos. Pero lo cierto de todo esto es que la dictadura continúa igual, cada día es peor, y en la oposición seguimos tratando de buscarle la vuelta a la salida, ¿no? ¿Por dónde vamos a encontrar la salida? Y hemos hecho de todo. Todo sabe el pueblo de Venezuela, lo sabe, y lo saben los amigos en el exterior que han estado haciendo el seguimiento a esta situación política de nuestro país, este momento histórico que nos ha tocado vivir. Y ocurre pues que nosotros hemos participado, nos hemos abstenido algunas veces, otras veces hemos votado, votamos en el 2015 para la Asamblea Nacional, logramos la mayoría, duplicamos más que duplicar al gobierno en la Asamblea Nacional en el número de diputados. Sin embargo, eso se perdió, ese trabajo se perdió, por lo que la comunidad internacional también lo sabe, todo el mundo lo sabe, en Venezuela y fuera de Venezuela, cómo el gobierno saboteó la gestión de la Asamblea Nacional, y de allí para acá, bueno, hemos venido buscándole vuelta por todas partes. En este momento estamos con una propuesta que tiene Juan Guaidó, a quien mantenemos y reconocemos como el presidente interino de Venezuela de acuerdo con la Constitución Nacional, porque este gobierno, este régimen que tenemos en Venezuela, todo el mundo sabe que es un régimen que es ilegítimo, todo el mundo sabe que es inconstitucional, y bueno, mantenemos el trabajo allí con Juan Guaidó, y en este momento hay una propuesta que tiene el apoyo de buena parte de la comunidad internacional y de toda la oposición, digamos, organizada en lo que se llama la Plataforma Unitaria de Oposición Nacional, que es la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional. Héctor, pero por otra parte observamos que hay un grupo de la oposición que anda en campaña electoral. ¿Qué posición tienen ustedes? Bueno, fíjate, ese sector que está en campaña es el sector que se declaró aliado con el régimen, evidentemente. Primero comenzó, acuérdate, hace como 2 años, arrancó por allí, se constituyó la llamada mesita, donde participaban algunas organizaciones y algunos dirigentes como Henry Falcón, como Felipe Mujica, y algunos otros que reconocidos a nivel nacional e internacional de la política venezolana, Claudio Fermín. Ellos conformaron eso que llamaron la mesita, pero luego ahora, más reciente, bueno, hace más de un año, el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia intervino a los partidos de la oposición más importantes, Acción Democrática, Tuvimos ahí un inconveniente, ¿no? Seguimos en línea, Héctor. Allí estamos otra vez. Bueno, sí. Decía que esto comenzó, esto de la participación de un sector que se dice opositor, pero que realmente no es de la oposición, porque no son aliados del régimen, y los que son aliados del régimen no pueden declararse, no pueden ser de la oposición, aunque ellos se declaren. No son de la oposición, son aliados del gobierno, porque esos candidatos que tienen ellos en estos momentos, ese sector que el gobierno escogió para entregarle los partidos, Acción Democrática, Primera Justicia, COPEI, Nuevo Equipo, no lo intervinieron en ese momento, no lo han intervenido hasta ahora, no saben lo que puede pasar, pero los demás partidos que fueron intervenidos le fueron entregados a gente claramente identificada con el régimen en la Asamblea Nacional anterior, gente que se volteó en la Asamblea Nacional del 2015, se alió con el gobierno les ha dado todas las facilidades para que ellos participen, porque quieren estar allí haciéndole juego al gobierno, porque ellos saben plenamente que no van a hacer ningún papel, no van a ganar gobernaciones y alcaldías. En Venezuela hay 335 alcaldías, pues ponle que ganen 10, que ganen 15, con eso no van a hacer nada. 24 gobernaciones, 23 gobernaciones y el Distrito Capital, pero no van a lograr que 4 o 5 gobernaciones como ocurrió la vez anterior. Eso pues es lo que el gobierno quiere para seguir haciendo creer a alguna gente a nivel internacional, porque internamente todos estamos claros en lo que está ocurriendo, que en Venezuela hay una democracia y que en Venezuela se puede participar libremente en los procesos electorales, y todo eso es falso, es una farsa del gobierno. Bueno, Héctor, agradecido por este contacto. Quiero que dejes un mensaje final para toda nuestra audiencia y para la gente allá en Venezuela. Bueno, mira, en primer lugar a nuestros amigos en el exterior, amigos de otras nacionalidades, pero que están pendientes de la situación venezolana, todo el agradecimiento, ¿verdad?, que podamos expresarle por la manera como han estado pendientes de nosotros, como nos han venido ayudando, cada quien en la medida de sus posibilidades, pero mucha gente que nos ha ayudado, y sobre todo por el apoyo que le están dando a nuestros coterráneos, a nuestros paisanos venezolanos, que por razones de necesidad y de la crisis que estamos viviendo en Venezuela y por la situación política, la persecución y todas esas cosas, se han visto en la obligación
de abandonar el país, de irse a otros lugares a buscar mejores condiciones de vida o asilarse porque el gobierno los está persiguiendo, porque el gobierno los quiere privar de libertad. Pues entonces, muchas gracias a todos y a los venezolanos, bueno, que seguimos en la lucha y sigamos unidos, porque aquí la clave es la unidad de todos los venezolanos para salir de esta dictadura. Bueno, amigos, escuchábamos a Héctor Luna, además de abogado, dirigente político de alta talla en Venezuela. Como lo decía, un gran honor conversar con él a través de... Oliver, muchas gracias, Oliver. A través de Siempre Venezuela. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Guariqueño y de Zaraza. Muchísimas gracias, Oliver, por esta muy buena entrevista que nos regalas el día de hoy. Vamos a leer un contenido que Isabel Allende le dedica a la migración venezolana. Dice: solo espero que esto termine, que puedan volver a su país y que Venezuela comience a levantarse. Expresó la escritora chilena Isabel Allende, quien cumplió 79 años de edad, en alusión a la diáspora venezolana, una de las más grandes del mundo como consecuencia de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Ella ofreció una entrevista y habló sobre la terrible situación que tienen que enfrentar los venezolanos que huyen del sistema chavista, con terror y con una pena infinita, porque son millones de venezolanos los que han dejado un país excepcional. En los años 70, cuando llegué a Venezuela como refugiada huyendo de la dictadura de Pinochet en Chile, ya habían llegado miles y miles de inmigrantes del Cono Sur que buscaban asilo y de otras partes del mundo que buscaban oportunidades en Venezuela. Y Venezuela ofrecía mucho. Así recordó Allende, quien lamentó que en el mundo exista un sentimiento de anti-inmigrantes. Ahora les toca a ustedes, los venezolanos, irse en muchas partes en donde no son recibidos como ustedes recibieron a personas de otros países. Vivimos una época en la que hay un sentimiento global anti-inmigrante. Me da una pena tremenda con los venezolanos. Solo espero que esto termine, que puedan volver a su país y que Venezuela comience a levantarse. Esas son las palabras. Yo creo que ella expresa tan bien, tan directo, tan conciso lo que es una migración, porque ella fue migrante. En Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a ver un video de la opinión de la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polecel, sobre la nota que habíamos conversado de los temas de los impuestos municipales. Veamos su opinión. Entonces vemos que en el caso de algunas alcaldías que venían pagando el 0,35% durante estos meses de pandemia, ese impuesto ha llegado a representar el 4,50% sobre los ingresos. Hay otro bloque, eso por supuesto representa un 1.285% de incremento. Es importante en el sentido de que han tratado de llegar a ciertos acuerdos, ciertos convenios. Insisto, igual que lo dije en el caso de los impuestos del 50%, simple y llanamente hay que evitar llegar a esto, porque si todos hemos tenido un grado dentro del sector, todos hemos tenido nuestra cuota de colaboración, porque lo que muchas veces no se sabe es que los establecimientos comerciales, incluso las personas que tienen locales alquilados, en muchos casos han concertado arrendadores, arrendatarios, bueno, cómo solventar esta situación. Incluso han hecho consideraciones en cuanto a la fecha de pago, han hecho consideraciones, o sea, entre nosotros hemos tenido una comunicación importante, porque la idea ha sido preservar. Veíamos estas declaraciones de la presidenta de Concecomercio con respecto a los impuestos municipales, en donde pues daba esa misma opinión, en donde después de un año de COVID, que el gobierno venezolano exprima o apriete aún más el tema de cobrar
impuestos tan excesivamente altos, lo que hace es desfavorecer el comercio en Venezuela. Lamentablemente, en el día de hoy fallece Luis Ávila, el expresidente o fue el presidente de los Leones del Caracas. Así lo informó José Grasso, expresidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Me entero del fallecimiento de Luis Ávila, presidente de los Leones del Caracas, noticia que me llena de mucha tristeza. Da luto a la familia del béisbol venezolano, condolencias a sus familias y amigos. Así lo expresó en su red social. Todavía se desconocen las causas del fallecimiento. En Twitter, periodistas especializados en béisbol se refirieron a hecho para lamentar la muerte de Ávila. Luis Ávila fue nombrado presidente de los Leones del Caracas en la temporada 2008, luego de haber sido vicepresidente desde el 2001. Con esta nota llegamos al final de una edición más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Despedimos a toda esta audiencia que nos sigue desde la Voz de la Gran Colombia con el dial 1400 AM, la Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas y a Robinson Cárdenas. En producción agradecemos a Vanessa Chacón. En redes damos gracias a Alex Meneses y en mesa estuvimos trabajando para ustedes Alan Peralta con Registro Nacional de Periodistas 0715, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, quienes hicieron su participación especial desde Tumaco, en donde están representando el norte de Santander, como miembros del Colegio Nacional de Periodistas en este congreso que se lleva a nivel nacional. Quien les habló, Gabriela Parra. Nos vemos en la tarde.